Número uno, tenemos el honor de contar ahora de la primera cuenta pública con nada más y nada menos que tres voces de la casa, amigos. Está Matías Mesa, analista político, Josefa Garrido, editora de turno, y el señor destacado periodista Gustavo Manén, con una alta trayectoria en medios políticos. ¿Cómo le va, Gustavo? Muchas gracias por la invitación y gracias por los conceptos también, estimado Nicolás. Amablemente. Hace tiempo también que no estaba detrás de un micrófono y me alegra estar aquí en turno, que además muy seguidor de ustedes también habitualmente. Muchas gracias. A ver, primero que nada, bajemos la música, mesa abierta, usted puede mandar sus comentarios a través de las redes sociales. Quiero partir con, ¿vieron las entrevistas del presidente anoche? ¿Qué les parecieron? ¿Qué algo que le hayan destacado, algo que le haya llamado la atención? Me llamó la atención, bueno, políticamente creo que vi a un presidente bastante perdido. O sea, partimos el día en la mañana con una entrevista en Mercurio, donde hacía un llamado a la esperanza, pero luego de eso estuvimos viendo entrevistas donde vuelve con su tono, ese tono que estuvimos viendo en campaña bastante confrontacional. Justamente para muchos analistas políticos esta es la última oportunidad que tiene el mandatario de hablar y de apelar al gobierno anterior, porque ya si no sería muy redundante, y también está generando, y lo vimos también en la encuesta este fin de semana, un rechazo de la ciudadanía. Enfrenta esta cuenta pública con una alta desaprobación, 58% según CADEM. Entonces sí, el presidente enfrenta este momento que siempre para los gobiernos es un alivio, un bálsamo, de una manera que no está tan bien. Lo definiría de esa manera. Matías, ¿qué viste del presidente en las últimas horas? Bueno, antes que nada, buenos días a todos aquí en el panel. Un saludo especial para Gustavo, que para mí es un verdadero privilegio compartir este panel con un periodista de trayectoria. Y además la alegría de saber que compartimos nuestro gusto por turno. Así es. Bueno, a mí me sorprendió las entrevistas del presidente Gas, porque va a tener la atención de todo el país en una hora más, en una hora y media más. No que haga como una entrada, casi como una entrada falsa, como un ya voy pero no voy. Me pareció raro como diseño comunicacional. Eso de entrada. También lo que destacas tú, Josefa, de esta dualidad, que creo que es lo que va a marcar el discurso, ¿no? Creo que va a tener estas dos partes que no son necesariamente contradictorias en sí, ¿no? El hecho de generar una línea de base de dónde estábamos, que es la crisis, que no sé qué, y intentar instalar un relato de esperanza. No es contradictorio en sí, pero es problemático desde el punto de vista político, porque en su sector hay dos posiciones, ¿no? Una que está apostando por la confrontación permanente, por dejar instalado la idea de una crisis heredada que justifica las medidas que se estarían adoptando en materia fiscal, y otra que busca algo más conciliatorio, que dé espacio y margen para consensos y proyectar un proyecto de país, esperanza, futuro, etcétera, etcétera. Y un detalle final, como para cerrar esta primera pasada, me llamó la atención que dijera que fue orden suya el traslado de Punta Peuco. Parece una cosa bien menor, poco central, pero me llama la atención básicamente por la contradicción flagrante que significa respecto del relato oficial de explicación sobre ese traslado. Porque el subsecretario Máximo Pavé lo dijo con todas sus letras. Esto no fue una instrucción de gobierno. Él lo dijo hace 3 días atrás. Así es. O 4 días atrás. Y eso me hace pensar que quizás uno de los atributos más importantes del presidente Kast para convertirse en presidente de Chile, que fue su disciplina en relación con los diseños estratégicos, se podría estar requebrajando, ¿no? Y lo que no sería raro, porque probablemente hay 2 propuestas de estrategia en la mesa siempre, ¿no? Entonces, y se contradicen una con otra. Creo que eso es un punto para prestar atención. Gustavo. Sí, yo creo que hay un presidente que tiende como a desentenderse un poco de lo que hizo en campaña. A mí me pasa un poco con el presidente Kast respecto, por ejemplo, de la primera entrevista que vimos en la mañana de ayer, que fue la que entregó el Mercurio, que decía, la gente tenía muchas expectativas, como que la gente sola se hubiera generado estas expectativas. La gente se generó expectativas por lo que prometió el candidato en ese entonces, José Antonio Kast, como candidato. Entonces, echarle como la culpa a la gente, bueno, ustedes son los culpables porque tenían demasiadas expectativas, nosotros llegamos con lo que tenemos, me parece que es una deshonestidad
intelectual por parte del presidente Kast. Y lo otro, en las demás entrevistas, yo creo que yo tengo muy pocas, siguiendo con el concepto, expectativas respecto de lo que va a entregar como cuenta pública. Primero porque además tiene lo conversábamos con Matías antes de entrar al estudio. Yo le decía, resulta que el presidente tiene que armar su cuenta pública de acuerdo a lo que los ministerios le entregan también como información. Y si tienen ministerios que están intervenidos por el Ministerio de Hacienda, todos recortados, entonces, ¿cuáles son los anuncios que se van a hacer respecto de lo que él quiere o propone como plan de gobierno, trayectoria, camino, en fin? Ministerios absolutamente cercenados por parte del Ministerio de Hacienda. Y el relato que yo creo que ayer también lo deslizó en algunas entrevistas de sacar al pizarrón nuevamente, como una cosa ya casi un poquito majadera, al gobierno anterior respecto de lo que fueron sus 4 años de gobierno. Y en ese sentido, ¿cuáles van a ser las claves de lo que vamos a ver hoy? ¿A qué deberíamos estar atentos como parte de del desarrollo de discurso del presidente, que hoy día podría hacer referencia, no sé, a la derechita cobarde, le dicen? Oye, hay harto poco que se puede decir del discurso porque ha adelantado mucho. Entonces, como que hay poca estrategia o sea, poco anuncio que podíamos destacar. Antes de entrar a eso, Nico, me gustaría hacer una recapitulación de los hitos que han marcado el gobierno y cómo llega, porque yo creo que lo relevante de esta cuenta pública justamente va a ser lo político, más que haya un anuncio. Gustavo hablaba de la relevancia de lo económico. Y es así, porque ha marcado este último tiempo. Recordemos que el presidente asume el 11 de marzo y él hizo un llamado a la unidad. Eso fue destacado, para muchos nos llamó la atención en un discurso que no estuvo muy bien, la oratoria no es lo del presidente. Luego así él mismo lo reconoce. Exactamente. Luego viene esta polémica por el video, que de ahí en más empieza a marcar el tono de su mandato. O sea, cuando pensamos que el llegar y asumir y tener la piocha de Higgins, que muchos dicen que el peso de la piocha de Higgins iba a marcar su mandato, no pasó con el presidente y hemos tenido entonces a este mandatario en esta disyuntiva candidato o presidente. Luego su gobierno llega a este anunciado plan, el plan Quirós, y ahí es justamente lo que decía Gustavo, cómo lo económico y cómo la relevancia de Jorge Quirós, este ministro de parte de la derecha tradicional. Chile Vamos, entonces, ha sido la gran oposición dentro del gobierno, ha marcado la trayectoria política de estos meses, que son pocos, llevamos muy pocos meses de gobierno, pero parecen muchos porque han sido muy álgidos. También tuvimos esta estrategia de inundar la zona mediante. Y bueno, así llegamos a esta cuenta pública que yo les decía que creo que, se me olvidaba un datito también, el tema del cambio de gabinete, que es muy, muy relevante, marcó también un punto de quiebre, y ahí justamente yo le decía esto de Chile Vamos, justamente porque falta política, la política la ha estado marcando el tono de Jorge Quirós, que ya tiene bastante resistencia, no solamente del mundo político, también del mundo comunicacional. Este fin de semana vimos una muy, muy dura editorial de La Tercera en donde decían que le faltaba rigurosidad. Por eso yo digo que este momento es muy relevante para ver qué tan cercano se sitúa el presidente, nuevamente Jorge Quirós, que parece que esa va a ser la vara de medición de aquí en adelante respecto a la política que puede ser este gobierno. Y el paquete de seguridad, que ya más o menos se ha esbozado un poco, pero van a tender a hacer estas dos cosas más importantes. Ojo también con Sala Cuna y cómo pueden entablar un puente con la oposición. Sala Cuna Universal, que además el presidente dijo que iban a entregar algunas indicaciones durante el transcurso de este tiempo, pero es importante lo que tú decías respecto de la figura de Quirós, porque a mí me parece que un ministro que va a tener que cambiar de actitud, va a tener que ser un poquito menos intransigente de lo que ha sido y lo que ha mostrado hasta ahora en estos meses de gobierno, porque además tiene una ronda de negociaciones, supuestamente, según han anunciado algunos de los ministros más políticos del presidente Kast, con lo que va a ser esta discusión en el Congreso, en el Senado ahora, a partir de mañana. Entonces, la actitud de Quirós
va a tener que ser distinta de lo que ha mostrado hasta ahora. Matías, hablamos por interno de que habían señales de si le habían soltado la mano a Quirós o no. Que eso había como que ver el discurso y decir, puede ser que va y sigue con él hasta el final, o hoy día podría soltarle la mano. ¿Cuál es el factor clave? Sí, yo creo que por ahí va lo interesante de esta cuenta pública, ¿no? El gobierno optó desde un comienzo por desplazar las prioridades ciudadanas de su agenda, ¿no? Llegó con un problema de seguridad como problema principal, segundo problema migración y tercer problema la cuestión del crecimiento económico, pero con un foco muy distinto al que se le está dando. Y ese desplazamiento requiere, que se manifiesta, ¿cierto?, la impopularidad del gobierno, requiere hoy día que la cuenta pública sea lo que ellos pretenden instalar, ¿cierto?, que es un relato de renovación, de que volvemos a donde estábamos, como una nueva partida, pero tiene, yo creo que dos fragilidades ese discurso. Uno es que resulta muy difícil de instalar en materia de seguridad un relato que sea creíble, ¿no? Porque justamente, valga la redundancia, el gobierno ha perdido credibilidad en la materia de forma seria. Ese es el gran problema en esta Es cuenta un gran pública, problema sí. y tiene un segundo problema en ese mismo ámbito, que es la ausencia de plan, porque esa falta de credibilidad no ha sido a propósito de errores comunicacionales como se ha aprendido a instalar. Es un problema de que no había algo pensado para esto. Había una construcción de eslóganes, pero la política no son eslóganes, son políticas públicas. No hay una política pública para enfrentar eso. Eso como primera dificultad. Y la segunda dificultad es que hay una situación que ha sido generada también por el gobierno, que es este dramático, que siempre ha sido un problema, que es el problema del costo de la vida, pero que se ha agudizado en forma drástica en los últimos 2 meses. Y yo creo que el gobierno hoy día no tiene formas para ofrecer, no tiene contenidos para ofrecerle a la gente y decirle, ¿sabe qué? Su problema para llegar a fin de mes lo vamos a abordar de esta y de esta y de esta manera. Y esto es una contradicción con el eslogan que tiene esta cuenta pública ahora, que dice cuenta con todos. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con contar con todos para esta cuenta pública y a dónde va el mensaje también. Es como el gobierno cuenta contigo, pero tú no cuentas con el gobierno. Eso es un poco Así es. Sí. Entonces lo veo bien difícil. Ahora, respecto en concreto con lo que tú decías, Nico, si es que hubiese, por ejemplo, una centralidad en el mensaje de futuro asociado a medidas concretas que beneficien y alivien el día a día de las personas, eso significaría muy posiblemente que le ha soltado la mano a Quirós. Y eso debería reflejarse en una salida de la escena de Quirós y una normalización de su performática, digamos, una normalización en el sentido de que se vuelva un ministro de Hacienda típico de los gobiernos de los últimos 30 años. Que no es en este momento. No es en Pero para ¿Por qué no soltarle es? la... Perdón, pero ¿por qué no es un ministro de Hacienda típico? Para que lo Porque performa. Porque un ejemplo clarísimo es lo del informe de finanzas públicas. El informe de finanzas públicas, alguna vez le hago la pregunta a la audiencia. ¿Habían escuchado del informe de finanzas públicas? Claro. Se tarda 2 semanas, 3 semanas, tiene a todo el mundo esperando, hace un informe de finanzas públicas totalmente fuera de la caja, porque no responde a las preguntas básicas de un informe de políticas públicas, no habla su actualización de proyecciones al 2030, no establece una meta de política fiscal para su gobierno, no analiza el impacto de la reforma que están proponiendo, no hace no responde a ninguna pregunta e instala un debate sobre una cuestión técnica que no le compra a nadie. Y además, por los que trascendidos que han habido en la prensa, escuchaba a Juan Diego Montalva en su podcast con Axel Quirós, perdón, Axel Callis. con Axel Callis. Axel Quirós, pariente. El primo, no. No, saludos a Axel ahí. Que reporteaba Juan Diego de que esto no habría sido un diseño comunicacional del aparato comunicacional de gobierno, habría sido una salida de Hacienda. Entonces, ese tipo de cosas nunca sucedieron antes. Es que Quirós es un personaje bastante influyente en el presidente José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast tiene debilidades como político. Y yo creo que es muy fuerte la personalidad de Quirós, que yo creo que además influye mucho también en cómo comunica el tema económico también el presidente de la República. Esto me acuerdo que es muy parecido, y eso lo dijo en algún minuto en un libro Juan Gabriel Valdés respecto a los Chicago Boys, que Sergio de Castro llegó a la Junta de Gobierno y él decía, entiendo que ellos intelectualmente no son mejores que nosotros. Entonces así aprovechábamos también de poner nuestras ideas porque ellos no entendían mucho de economía. Yo creo que Quirós, sin ser Chicago Boys, porque
a menos por lo menos en el estudio, sabe que el presidente no sabe de economía. Entonces se ha convertido en una figura muy poderosa dentro del... Además, yo creo, Gustavo, ahí que hay un tema que se ha hablado bastante por gente que conoce de cerca el mundo de los republicanos y que es un mundo muy dogmático, muy dogmático. Entonces, cuando tú alineas tu acción con estos dogmas, no te cuesta nada seguirle la línea a otro dogmático como Quirós. Digamos, entonces es como la expresión en el ámbito económico de aquello en lo que Kast y su círculo y su partido creen a pie juntilla. Por eso se dice mucho que no importa que Quirós no sea militante, porque para los republicanos es una especie de prácticamente un mesías. Yo creo que falta sincerar también, estimado panel, el tema de lo que significa este proyecto de ley. Yo creo que ya está bueno que le digamos el proyecto de reconstrucción. Ujú. O sea, aquí hay cosas bastante más que van más allá de la reconstrucción que se pudo haber visto Resueltos en 24 horas. en 24 horas, hoy separadamente. Entonces yo creo que hay que poner acento efectivamente en lo que, en este diseño, en este plan, en esta misión, que yo encuentro que es una misión que es la que tiene el gobierno respecto al tema económico en Chile y cómo va a afectar a la ciudadanía. Oye, estamos también a pocos días de cumplir los 90 días que la misma administración se puso como objetivo. Entonces, hoy día va a haber una revisión de todo eso. Y no tengo duda de que las personas están esperando respuesta y no hay respuesta. Incluso los informes de cumplimiento en torno a lo que se ha ejecutado, nos contaba la gente de Rumbo Colectivo, están bastante lejos de un número. Bueno, ahí hay decimales. Claro, o sea, hay más de un 80% de los compromisos de esos 90 días que ni siquiera se han iniciado, no están ni siquiera en estado de latencia, ¿no? O sea, como 80%. Y no estamos hablando de los compromisos de gobierno, estamos hablando de los compromisos para los 90 días, ¿no? Entonces, la situación no es sencilla para el gobierno desde este punto de vista. O sea, realmente ha sido un gobierno que no ha cumplido con sus propios compromisos de inmediatos. Es por el exceso de eslogan que decías tú. Exacto. Porque tampoco hay cifras claras, hay perspectivas respecto de metas o de objetivos. Entonces, eso tampoco se conoce. Y sé que no solamente es que no se haya cumplido porque hay un 80% de cuestiones que ni siquiera se han activado, ¿no? Sino que además hay cuestiones que se han incumplido, podríamos decir, contracumplimientos. Cosas que se han hecho en contra de lo que decían que iban a hacer, como por ejemplo los recortes en el APS, en la salud primaria, ¿no? Recortes que son significativos, no son baladíes. Entonces, yo creo que está en una situación bien compleja el gobierno. Que además dicen que no van a afectar a la gente. A la gente, claro, es un misterio, ¿no? Como, es un misterio. Sí. Entonces, yo creo que una de las cifras que sí ha cumplido, o sea que no tampoco va a poder cumplir el gobierno de José Antonio Kast, es el del crecimiento del 4%. Absolutamente. Eso también ya yo creo que se cayó finalmente. Y es grave porque sí te das dando cuenta de cómo se han ido cayendo este castillo de naipes que habían construido sobre la base de slogans. Y también una tarea para el gobierno de José Antonio Kast de terminar con esta comunicación de tanto eslogan y darle más certeza a la ciudadanía. Y sabes que además el problema del 4% no es que no se va a alcanzar el guarismo, sino que porque alcanzar un número de esa naturaleza en materia económica depende de múltiples factores, no solamente lo que haga o deje de hacer un gobierno. Por supuesto. Pero tú tienes que construir un consenso transversal de cómo vamos a alcanzar una meta de crecimiento en el mediano plazo. Y lo que ellos están haciendo es exactamente lo contrario, están imponiendo su dogmática que no resiste la menor análisis de los técnicos en el asunto. Si todo el mundo dice, el problema no es la tasa corporativa de impuesto, eso no es el problema. Es más, en diciembre hubo una encuesta que hizo la Asociación de Directores de Empresas de Chile. Sí. ¿Y sabes qué porcentaje de los encuestados consideraba que el problema era la tasa corporativa? El porcentaje es de 0,4% de los encuestados. 0,4%. Entonces, ni siquiera los actores del sistema consideran que eso es un problema. Y eso no es casualidad. Es simplemente que no es un problema. Y cuando tú cuando quieres resolver una situación atacando una cuestión que no es el origen del problema, no lo vas a resolver. Si eso no hay que ser un científico, no hay que ser Einstein, es simple. Están equivocando el
la puntería. ¿Y la puntería por dónde pasa? Con atacar el problema de la productividad de Chile, que viene asociado hace muchos años a los ciclos del cobre. ¿Cómo se sale de eso? La respuesta es compleja. Y para encontrar una respuesta que permita desplegar una política de Estado, requieres amplios consensos y una discusión seria, una discusión sobre la base de evidencia, que no lo está proveyendo el gobierno. Ese concepto, Matías, yo creo que se ha perdido en el tiempo. Se ha quebrado el tema de los consensos. En Chile nosotros ya habíamos llegado durante los primeros 20 años de lo que fue de la recuperación de la democracia, se había llegado ciertamente a ciertos consensos. Hoy día esto está totalmente resquebrajado dentro de la relación de la política. Y hay otra cuestión interesante también que tiene que ver con las voces que han salido a propósito de este como sentimiento de chip libre con el que llegaba el gobierno a instalarse a partir del 11 de marzo, porque ellos creían que tenían todo este apoyo, además, bien transversal de lo que fue el rechazo en la Convención Constitucional. Entonces creía que toda esta gente, que incluía incluso a personas de la exconcertación, que iban a tener un apoyo incluso político. El país se volvió de derecha. El país se volvió de derecha. Que había cambiado el eje. Y que había cambiado el eje. Pero además, hoy día, estas voces, que muchos de ellos están a punto de cumplir, no sé, 70, 80 años, pero siguen muy lúcidos esta película ya la vieron. Y la vivieron. El tema económico, la política del chorreo, ya saben. Entonces, yo creo que han sido personajes que han, en sus entrevistas, que no le compraron, que obviamente están muy en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno de José Antonio Kast, muy al contrario de lo que pensaba el gobierno de José Antonio Kast o alguna de la gente que creía que los iban a apoyar. Esta película ya la vieron y saben lo que significa para Chile una política de este estilo económico, esta política de chorreo. Y por eso también hay sectores de Chile Vamos más tradicionales como Pablo Longueira que tienen una marcada distancia con el gobierno y que no se incorporaron. O sea, la pregunta después del gabinete es, ¿no hay elenco? O sea, del cambio no había gente que se podía recurrir. Yo le he hecho estadía a esa gente, yo le digo que son la derecha concertacionista y se enojan mucho. Yo creo que no es que no haya gente, es que la incorporación de esas personas implica un nuevo equilibrio. Y ese es el paso que el gobierno y eso es lo que no quieren muchos de ellos. De hecho, es el triunfo de la derechita cobarde. Claro, que es un factor. La derecha concertacionista. Les queremos agradecer los tres por esta conversación esta mañana. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que sucede en esta cuenta pública. ¿Algún apunte final? ¿Algo que darle vuelta? Hoy se dice que tal vez la fusión de los ministerios se podría venir. Claro, ese sería uno de los puntos a analizar. Matías. Yo creo que hay que mirar las voces de gobierno. Si logramos identificar fácilmente un relato, creo que es un punto para el gobierno. Sí. Mi apuesta es que van a haber dos relatos. Y yo creo también que hay que ponerle ojo a la oposición, en el sentido de que también la oposición tiene que empezar a entregar más proyectos de mirada de país o otros tipos de alternativas a lo que está entregando el gobierno para ser un poquito más claro. No solamente crítica, sino que también propuestas. Seguimos en la mañana de turno. Muchas gracias a los tres porque tenemos una alerta a esta hora.